mencionabas el tema de apoyo a la selección ante todo. ¿Todavía sientes que se da así? ¿O porque hay algunos que pelean como sus intereses todavía, ¿no? Siempre va a haber quien pelee por sus intereses cuando les conviene. Porque cuando no les conviene, entonces se van a hacer a un lado. ¿Qué decías? Ese ha sido siempre el gran mal que hemos tenido en nuestra federación. Insisto que yo me hubiera gustado más verlos en una liguilla, que ahí los vas a ver todavía mejor, compitiendo y bueno, y dándoles el tiempo necesario para que después se incorporen a una selección. ¿Harías distintas cosas en ese proceso? No. ¿Tú hubieses llamado a Memo, por ejemplo, Memo Ochoa, lo incluirías? Y estamos en La Chica del Banquillo, yo soy Caro Padrón, estamos en un nuevo episodio como cada jueves, suscríbanse justo al canal de ESPN MX para que estén actualizados. Hoy nos vinimos a Guadalajara, estamos conversando con una de las leyendas del fútbol mexicano, con José Manuel Chepo de la Torre. Chepo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Que además estás listo ya para vivir el Mundial. Bueno. No te tocó como jugador, pero te va a tocar aquí cerquita sí, del fútbol. Así es, no, estuvimos en selección mucho tiempo, pero no me tocó ya una fase final de un mundial. Así es. ¿Cómo fue eso? Porque, bueno, obviamente te toca la época de los cachirules y en el 94 ya no te incluyen en la lista. Así es parte de lo que son los procesos en selecciones y listo, ¿no? Siempre de joven estuvimos en selecciones nacionales juveniles y luego selección nacional, pero se cortaron algunos procesos que nos pudieron haber tocado para estar en un mundial. Totalmente. ¿Cómo ves ahorita la actualidad de la selección de cara a este mundial? Bueno, es un poquito extraño, ¿no? Porque el sacar a los jugadores de la liga, pues les corta la fase más importante que se puede decir del torneo, que es la liguilla. Y bueno, es como funciona a prepararlos, ¿no? Pero la selección en los últimos partidos hizo buenos partidos, me gustó, sabiendo que son de preparación, ¿no? Y tuvo rivales complicados, o sea, Sí, Portugal, Bélgica. Por gran eso nivel. creo que fue importante el haberse mostrado contra equipos de una buena jerarquía, mostrarse bien. Y bueno, eso yo creo que levantó mucho el ánimo en el ambiente del fútbol. Sí, te doy la razón. Siento que futbolísticamente se le jugó bien a selecciones que a lo mejor uno pretendía o pensaba a priori que podían golear a selección mexicana. Ahora, hablábamos del tema de los seleccionados. ¿Hasta qué punto conviene o no? Porque tú dices, bueno, ya en el último tramo, ¿cuánto te suma tener o no tener a tantos jugadores? Y además eso, la competitividad propia de la liguilla que también te da un nivel para llegar al Mundial. Sí, mira, yo creo que el nivel del jugador lo adquieres jugando, compitiendo. Y el sacarlos a entrenar, sí creo que les puede cortar el ritmo. Ahora, llegará el momento que los partidos de preparación que tengan antes del Mundial, pues eso les va a ayudar también. Pero yo los hubiera dejado en la competición, esa es la verdad. Porque es donde mejor puedes analizar a un jugador en su nivel, que puedes tenerlo para una selección nacional. Sí, totalmente. Hay nombres nuevos entre comillas, porque no formaron parte de otros procesos. El caso de Gil Mora, que bueno, que obviamente venía saliendo de una lesión. El caso de la Hormiga González, que todavía uno asume que lo van a llamar al Mundial, pero bueno, todavía no hay una lista y no hay, digamos que la certeza de que será así. ¿Qué te parece eso de incluir nombres nuevos, incluir jóvenes que están ahorita en un buen momento y que tienen la oportunidad de ir a su primer Mundial? Sí, creo que es importante porque lo han hecho bien en sus equipos, independientemente si calificaron o no, pero insisto que yo me hubiera gustado más verlos en una liguilla, que ahí los vas a ver todavía mejor, compitiendo y bueno, y dándoles el tiempo necesario para que después se incorporen a una selección, ¿no? Creo que serán dos equipos los que llegarán hasta una final. Antes estarán todos compitiendo y podrán irse incorporando poco a poco a la selección, pero ahí el medir esos tiempos, pues fueron las decisiones que tomaron, ¿no? Sí, y en eso pues, tendremos que apoyarlos, se acabó. Ya el gusto será otro, como lo estamos opinando ahora y nada más. Totalmente. ¿Para qué crees que esté la selección mexicana en el Mundial? ¿Para qué creo? Mira, tenemos que creer, tenemos que tener confianza en que las cosas van a salir bien y que México tiene que pasar y estar en las posiciones que nunca hemos estado. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, ¿no? Y eso es lo que
estaremos esperando de esta selección. Hablando de Sudáfrica, de Corea, de República Checa, para ti en ese panorama de fase de grupos, ¿lo ves accesible? ¿Lo ves complicado? ¿Lo ves parejo? No, creo que, mira, nada es fácil, Mm, pero creo que es accesible para que México y que pase en primer lugar. sí. ¿Cuánta presión hay en un proceso? Porque tú lo viviste y es Siempre, una silla caliente, ¿no? siempre hay presión en todos los aspectos, sean partidos de preparación, sea lo que sea, siempre hay presión. De los llamados, de por qué llamas a uno, por qué Mm. dejas a otro, siempre. Entonces, es parte de lo que es esta profesión y bueno, es costumbre vivirla con ella, entonces no hay ningún problema. Están acostumbrados, Javier, todos los que están en selección están acostumbrados a esto. Tú, no sabemos, pero tú hubieses llamado a Memo, por ejemplo, Memo Ochoa, ¿lo incluirías si tú fueses el técnico ahorita? Pues mira, veo que hay muy buenos porteros mexicanos, algunos ya no tan jóvenes, se han lastimado algunos otros, entonces Memo tiene mucha experiencia, siempre ha sido un gran portero, pero a lo mejor no está en sus mejores momentos, pero puede ayudar mucho a la estabilidad en esa posición a los porteros que estén ahora, ¿no? No sé si en la lista final se pudiera quedar, pero igual para que ayude a los demás, a lo mejor sí lo estuviera llamando. No, y el tema de Malagón creo que le abrió por allí la puerta, ¿no? De decir, bueno, no sabíamos si, suponíamos todos que lo van a incluir y que lo van a llevar, pero siento que el tema de Malagón le da más razón al Vasco si es que decide llevarlo para incluirlo, ¿no? Sí, aunque el darle la oportunidad a un joven también de que se vaya preparando para un próximo mundial, pues bueno, también vendría, ¿no? Aunque siempre los porteros han sido más longevos en su carrera y Memo, pues bueno, independientemente de lo que se diga, ha sido un extraordinario portero. Claro. Y yo creo que ahí, no sé si te parece que quizá las nuevas generaciones se han quedado un poquito cortas, ¿no? Porque que todavía se hable de Memo a su edad y para ir a un sexto mundial, que estuviera la duda razonable, además de que fuera Tala o Malagón en su momento el portero titular de selección. O sea, porque no había quizá uno bueno, Malagón en su momento hace 2 temporadas, podríamos decir que para mí por lo menos era el titular. Luego obviamente baja el nivel del América, baja el nivel también en su posición, aparece la figura del Tala que le gana como la partida, pero no hay quizá un claro favorito en todo este Sí, tiempo. bueno, porque a lo mejor lo estamos viendo con Talavera, el original, vamos a decirlo Bueno, claro. así, y Memo Ochoa, y estaba Osvaldo, entonces, entre otros, ¿no? Porque Sí, había sí, sí, otros sí, 2, 3 totalmente. porteros de una alta calidad que ya la decisión era, híjole, ¿cuál está mejor para poderlo decir? Acá estás hablando de los jóvenes que están ganándose una posición, que están consolidándose en nuestro fútbol, siendo los mejores porteros y con la lesión Malagón que complica, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué recuerdas de tu proceso mundialista? No, muchas cosas. Todo lo bueno, lo no tan bueno, porque todo te sirve para seguir creciendo como persona, como profesional y en todos los aspectos. ¿Así te sorprendió cuando se da este caso en tu proceso y te cortan de esa manera? No, no porque las circunstancias que se estaban dando en ese momento eran muy fuertes en muchos aspectos y es normal cuando hay tanta presión. Entonces, dices, bueno, si tienes la oportunidad de seguir adelante, porque las cosas podrían salirse a flote, si todavía estábamos en tercer lugar del grupo, pero el resultado fue muy malo. Ganando ese partido prácticamente estabas calificado y dejabas afuera a los demás y se dio la vuelta, pues, y a veces lo dices, no sabes cómo describirlo, Claro. pero es así y listo, ¿no? Entonces lo aceptas de alguna otra manera porque son los riesgos que corre uno en esta profesión. ¿Harías distintas cosas en ese proceso? No, Ya como que en frío. no, al final de cuentas es todo un grupo y dependes de demasiada gente para que las cosas salgan bien. Hicimos nuestro trabajo de alguna otra manera porque el proyecto no nomás fue ese partido, el proyecto fue desde el inicio, desde la selección sub-23 para selección nacional de Juegos Olímpicos, de Panamericanos, de todo eso, cómo nos íbamos a organizar para que de una parte el Flaco tuviera la dirección, después nosotros éramos sus auxiliares, él después debería ser el auxiliar nuestro, entonces todo es un proceso que diseñamos para que las cosas fluyeran, ¿no?
Y en ese proceso, nuestro fútbol, calificamos en todas las selecciones. En las mujeres, campeones sub-17, medalla de oro, o sea, todo, ¿no? Nos faltó ese detalle Claro. para calificar antes y que no hubiera tanta presión para la selección, ¿no? ¿Qué tan complicado es ser seleccionador nacional? Porque uno incluso a veces los ve y sientes que incluso físicamente te desgastas muchísimo en esa silla. Sí, siempre ha sido así. Es una silla muy caliente porque todo mundo hablamos de la selección, Ujú. bien, mal, regular, como la percibimos y listo, porque todo el mundo tenemos el derecho de hablar sin ningún problema. Ahora, los que están adentro es desde otra perspectiva y desde afuera puedes decir cualquier cantidad de cosas y a lo Claro. mejor no tienes ni la menor idea de lo que está pasando. Me mencionaste el tema de Tena. ¿Cómo fue los Olímpicos? Estabas ahí también como parte del... Sí, desde luego, porque los procesos se, eh, se cruzaban en las preparaciones. Estábamos compitiendo en Copa Oro y teníamos que estar preparando a la selección para, eh, tuvimos la Copa América y luego tuvimos la eliminatoria. Entonces, Ujú. todos esos procesos, cómo los acomodábamos porque el mismo grupo de trabajo nos hiciéramos cargo y lo hiciéramos adecuadamente, ¿no? ¿Qué tan complicado fue esa medalla? Porque uno lo ve, lo mencionas desde afuera, y uno lo ve como el mayorito en la historia, probablemente del fútbol mexicano hasta ahora, ¿no? Lo que más se ha conseguido, lo que fue la final, el rival que enfrentaron. La Copa Confederaciones con Manolo, la medalla de oro, han sido, yo creo, los Ujú. mejores éxitos que ha tenido en la selección. Y bueno, todo fue un proyecto que se hizo desde un principio y todos sabíamos cómo iba a ser y los roles que íbamos a tener en determinados momentos, desde la misma, cooperamos con la sub-17, con la sub-20, pero lo que más nos correspondía a nosotros era sub-23 y la Claro. nacional, que era mi responsabilidad al frente de selección nacional. Pero todo el proyecto Mm. era un conjunto de todas las selecciones, porque las mujeres también estaban incluidas. Y ahí también se calificó en todo. Entonces hubo muchas cosas muy agradables. Y creo que ahí es esa sinergia, ¿no? De que no sé si lo ves, que se haya perdido ahorita en selección, porque da la impresión de eso, que la parte femenil, bueno, ya se está acomodando evidentemente, pero hace un par de años estaba por un lado y había como una distancia entre una cosa y otra vez. Sí, porque se han dividido y han tenido, es demasiado pesado, Ujú. es mucho trabajo para todo. Entonces, el tenerlo no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando tengas las mismas las formas de hacer las cosas, en metodologías de trabajo, en muchas cosas. Ahora, la mujer siempre es diferente en todo, ¿no? Entonces, Sí. hay que tenerle su debido cuidado. Y en la parte masculina, bueno, pues llevan las cosas de la misma forma, ¿no? Entonces, teníamos una gran comunicación con los profesores, con todos. Cooperaban, ellos podían venir a nuestros entrenamientos, nosotros a los de ellos, veíamos cómo se hacían las cosas, las metodologías, todo, ¿no? Éramos realmente puros Ujú. mexicanos, todos los entrenadores, auxiliares, todo, preparadores físicos, y eso ayudó muchísimo en todos los aspectos. ¿Volverías a considerar si te ofrecen el cargo? No, hombre, siempre la selección nacional, yo creo que no hay manera de cómo decirle no a la selección nacional. Sé que es un cargo muy, muy complicado en todos los aspectos, en todos los niveles, y de representar bien a tu selección, y son aspectos en los cuales uno se siente muy orgulloso. Sí, totalmente. Y mucho se habla de que lo que pasa en la Liga MX se refleja también en selección y ha sido el caso, ¿no? El tema de, lo mencionamos, jugadores jóvenes que quizá no tienen esa chance de estar allí. También la propia inversión de ciertos equipos como Pumas, Pachuca, que ha tenido una gran cantera también siempre, el tema de las Chivas, que tratan de ver de dónde conseguir jugadores y ya quizá dejaron de enfocarse en producir jugadores. Está el tema de la cantidad de extranjeros, hay como el ascenso y descenso, hay una serie de cosas que fueron como sumando, que me parece, no sé, quiero saber cuál es tu opinión al respecto, en contra del propio crecimiento del fútbol mexicano. Mira, somos un país muy grande, somos de los países donde se juega más fútbol y producimos muy pocos Ujú. jugadores. Eh, Creo que la oportunidad que se le tiene al joven es poca. Eh, Tenemos muchos extranjeros, muchos extranjeros. Mm, No está mal que los traigas, pero creo que tiene que haber muchas condiciones para Mm. traer a los extranjeros que tengan el nivel.
y regularizar todas esas circunstancias para que sea en beneficio del fútbol, no en el beneficio de algunos en su bolsillo, Ujú. que eso es una gran diferencia. Y, y creo que lo que se ha hecho anteriormente, lo que se ha hecho bien, se ha dejado de hacer y se ha dejado, y más bien ha cambiado y lo han manejado a favor de algunos, no del fútbol. Y eso pues, ha cambiado, ¿no? Somos de los países que más extranjeros tiene, Totalmente. entonces sí, tenemos una desventaja en ese aspecto y deberíamos de ser un país mucho más productor Y y también, exportador. Chepo, en el tema de los técnicos, me sorprende, y no de buena manera, que no haya tantos técnicos, apenas hay un par de técnicos en la liga, Sí, hay muchos mexicanos. técnicos, pero no en la liga, no ejerciendo, Sí, ¿no? exacto, exacto. Entonces, pues bueno, es parte de del mismo rol que se ha manifestado en todo el ambiente del fútbol. Sí, totalmente. Y además sí siento que ustedes, que algunos que han tenido esta trayectoria de formación de jugadores, pues tienen un ojo también como de aporte distinto a alguien que de repente aterriza acá y te puede analizar un equipo, las características y las cualidades y armarte un parado, ¿no? Sí, mira, creo que todos se preparan, todos quieren trabajar, todos quieren tener las cosas, ¿no? Pero sí hay formas en las cuales pues siempre están Ujú. rondando mucho más los extranjeros que los mexicanos. Y bueno, pues es como se han hecho los ambientes de trabajo y bueno, si no perteneces a ese, pues bueno, no tendrán trabajo, ¿no? Increíble, pero cierto. Cuéntame de las Chivas, ¿cuál es tu opinión de lo que está sucediendo, el momento futbolístico que tiene el equipo ahora mismo? No, creo que Chivas ha hecho un excelente torneo en todos los aspectos. Su forma de jugar es agradable y eso anima mucho el ambiente Mm, de nuestro fútbol. Ahora, son muchos jóvenes, algunos creo que con un poco más de experiencia podrían ujú. eh, capitaliz- perdón, capitalizar mejor esa forma de jugar. Pero bueno, es parte también de los procesos de maduración y de crecimiento futbolístico de cada uno de ellos. Y lo que sí veo es que tienen calidad y eso es lo que hace que, que se vea un equipo que va en progreso, que va en su vida, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo fue tu experiencia cuando te llaman y terminas haciéndote cargo del equipo en las Chivas? Bueno, yo ya venía en un proceso con el grupo. Jorge me invitó cuando estaba todavía en América y tenía posibilidades de salir a otro equipo, pero Jorge se anticipa y me busca para platicar con él. Y bueno, yo solicité permiso primero para poder platicar y para poder Claro. hablar, porque tengo que ser muy consciente y muy agradecido, por cierto, porque ellos invirtieron en mí. Tuve una preparación muy buena fuera del país, estuve observando muchos equipos, estuve con muchos entrenadores muy importantes y de algo aprendí de ellos, Mm. que me ayudó a estar en una posición y que Jorge me dio la oportunidad de estar acá en un grupo muy, muy importante, porque en aquel entonces pues, era la base de la selección nacional, Sí, tal cual. había 7, 8 jugadores y bueno, el saberlos aprovechar para poderlos llevar a un título, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con Hans, que Hans, muy organizado, teníamos una similitud en muchas cosas y, y que nos heredan este equipo Ujú. y aprovechamos para fortalecerlo un poco y tener la oportunidad de ser campeones con ellos, ¿no? Entonces, creo que el ser conscientes de que es esa herencia que nos dejan y que les supimos dar un poquito nuestro punto de vista y también reforzándolo, logramos el título que al final se logra con Jorge, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo era Jorge? Porque muchos dicen que iba 2 pasos adelante de todo el mundo, que era muy visionario en muchas cosas. Sí, Jorge quería siempre que el jugador estuviera mejor preparado como persona que como jugador. Entonces quería que se diera cuenta de las cosas y la oportunidad de lo que es jugar fútbol y de lo que podían aprovechar para sus carreras, para sus familias, para su crecimiento personal. Entonces siempre buscaba que fueras mejor persona, que Ah. eso automáticamente te llevaría a ser mejor jugador. Y bueno, siempre invirtió en las personas. Y bueno, fuimos parte de ese proceso, ¿no? Entonces,
¿Cómo ves ahora el comparativo con Amauri, con lo que ha hecho en los últimos años? Mauri quizá no es tan extrovertido como Jorge, pero trae la misma inercia y, y ha seguido y ha entendido también el darle la oportunidad a la gente para que desarrolle sus virtudes, ¿no? Eh, de hecho, pues esta reorganización que han tenido ha sido muy buena Ujú. y, y creo que van por buen camino. Mencionabas el tema de apoyo a la selección ante todo. ¿Todavía sientes que se da así? O, porque hay algunos que pelean como sus intereses todavía, ¿no? Siempre va a haber quien pelee por sus intereses cuando les conviene, porque cuando no les conviene, entonces se van a hacer a un lado. Que Ese ha decía, sido siempre el gran mal que hemos tenido en nuestra federación. y parece que no se acaba. El Tuca nos comentaba en el programa que a él sí le llegaron a llamar de, oye, hay que llamar a fulanito, y él decía, bueno, yo los llamo. Los voy a poner cuando yo decida ponerlos, en el juego donde yo decida ponerlos, y decía, bueno, si lo veía para un amistoso, era para un amistoso, y si lo veía para 10 minutos, era 10 minutos. ¿Te llegó a pasar así, de esas presiones No, en selección? no, nunca me hicieron una llamada ni una sugerencia siquiera. Siempre la nominación que hicimos para los jugadores la tomamos directamente el grupo de trabajo. Conversábamos todos, y quién sí, por qué no, entre nosotros mismos y se tomaba la decisión y se les informaba a todo mundo, ¿no? Entonces, siempre fue con mucho respeto mm, de, de Justino, de Decio, de los mismos presidentes de los Mm. clubes, siempre fue así. ¿Sientes que había más presión antes o sigue siendo la misma? No, la presión sigue siendo la misma. Circunstancias y ambientes diferentes, pero siempre la presión en selección es la misma, siempre. Obviamente formaste parte de ese, voy a decirlo, trabajo total que tenía en selección, lo mencionabas, ¿no? Sub-23, tenías la mayor, te hablabas con el flaco para llevar todo, digamos que los procesos a la par, de ver a quién poner en cada proceso, Es que no le hablábamos, estábamos juntos siempre. Siempre se trabajaba en grupo, salvo cuando teníamos que separar las selecciones. Ahí entonces sí partíamos los Claro, grupos. Pero el trabajo siempre lo hacíamos en federación. Estábamos todos los días en el centro de capacitación, salvo tuviéramos que ir o viajar a algún lugar. No era de que yo estaba mm, viviendo en algún otro lugar, claro, no, claro. estábamos ahí siempre, dentro, Que eso es importante también, con ¿no? los que entrenaban, fuera sub-17, sub-20, sub-23, la nacional, estaba todo el grupo. Y creo que también eso es importante, ¿no? Que tengas un técnico que esté aquí viendo y que esté siendo parte del día a día, ¿no? Del fútbol Sí, mexicano, claro, ¿no? y viendo los partidos, viendo todas visitando a los Ujú. clubs, observando lo que tienes que hacer, es tu trabajo y todo el grupo también que estaban en selecciones menores, que traían su informe y visores, que traían el informe de los que habían jugado, en dónde habían jugado, cómo lo habían hecho, la opinión de cada uno de ellos, que fue extremadamente importante para conjuntar a las selecciones menores y, por supuesto, también a la mayor, pues, que es parte de la comunicación que teníamos. Sí. Qué importante porque el proyecto era lo que iba a llevar adelante al fútbol mexicano. Va a ser probablemente Rafa, bueno, va a ser probablemente no va a ser Rafa el que asuma el mando. ¿Cómo ves eso, no? Que esté como auxiliar del Vasco y luego tome ya las Se me hace riendas. que es una buena idea, es algo normal también. Mm. En el proceso, Rafa tiene mucho camino recorrido por todos lados y eso también le da presencia, autoridad, le da muchas cosas. Y bueno, porque yo siento que no había tenido quizá un gran equipo él más allá de lo que estaba haciendo en el Barça. Y mucha gente dice, ¿y si no le sale? ¿Se quema? ¿Hasta cuándo aguantarlo? Digo, es Mm, parte también de ser técnico, pero Mira, tiene que ver las cosas, ¿no? La idea, es que todo juega como Guardiola. Sí, pero no mm, tienen los jugadores de Guardiola. totalmente. Yo quiero ver cuando quieren jugar como Guardiola, cuando tengan un equipo que no tiene las condiciones para hacerlo, la calidad de los jugadores. Entonces tú tienes que adaptar a las condiciones que tienes en tu equipo. Entonces no siempre vas a jugar de la misma forma o querer jugar de la misma forma. Totalmente. En cuanto a la lista final, todavía no la tenemos en este momento cuando estamos grabando la entrevista. Hay jugadores, por ejemplo, en el caso de la hormiga, muy joven, que probablemente si está acá asumimos que sería parte del próximo proceso mundialista. Está el caso de Berterame, está el caso de nombres como Gilmore, hay muchos nombres que no sabemos si van a entrar o no en la lista. El propio caso de Santi, que se acaba apenas de recuperar de una lesión.
¿cuál sería tu decisión en ese entonces? ¿Lo llevarías a la hormiga? ¿Gil Mora si se recupera? O sea, porque hay a veces cierto temor en el fútbol mexicano de decir, no está listo el jugador tan joven para irse a Europa, no está listo para irse a un mundial. Bueno, el propio caso de Gil Mora, cuando tuvo el mundial, había juego de selección mayor y termina yéndose a la concentración de la otra selección, cuando ya es, o en ese momento estaba siendo partícipe, protagonista de la liga en la primera división, o sea, ya estaba como para otro nivel más adelantado su edad. Sí, pero la categoría te da para jugarlo, ¿no? Entonces es el aprovecharlo en las condiciones, en los momentos que puedes hacerlo, Mm, independientemente de la edad. La edad no dice más que sí, totalmente. es un número. Lo que dice es la capacidad y la respuesta que tengas en su momento, ¿no? Entonces, siempre tienes que buscar que estén los mejores y, y en el momento adecuado. O sea, que es a lo que voy, en que la capacidad te va a dictar quiénes son los mejores, pero no siempre están en el mejor momento. Y hay que buscar que estén en el mejor momento, si no, tendrás que hacer un cambio. Sí, Tendrás que totalmente. buscar al que esté en el mejor momento, en el momento adecuado. Y eso nos pasa a muchos, que nos empecinamos en meter a alguien que sabes que algunos los tienes que meter porque tienen que elevar su nivel y la única manera es compitiendo. Sí los preparas, pero si no compiten, no hay manera de medirlo o de hacerlo crecer. Entonces tienes que hacerlo jugar. Y no es fácil, es complicado y estás esperando que te resuelvan, que estén y que den su mejor rendimiento en el momento adecuado. No, y ahorita en el Mundial van a haber pocas oportunidades de capitalizar un gol, ¿no? Entonces ahí es como tener a un Raúl en buena forma, tener a un Santi si es que va a jugar con Santi, si lo va a poner, el tema de si va a ocupar a Vega o no va a ocupar a Vega, o sea, también hay una serie de cosas de por dónde poner, por ejemplo, si llevas a Quiñones, por dónde ponerlo, en qué posición. Sí hay cierta incertidumbre en eso, de que algunos por sus lesiones, por que no están en su mejor momento, no sabes qué pensar, si Ujú. sí, si no, va a estar, no va a estar. Entonces, es lo complicado a veces de tomar esas decisiones y tratas de que ellos o de que la comunicación que tengas con ellos, buscar de que se esfuercen lo máximo posible para llamarlos, para que también el llamado también sea respaldado con con la actuación de los jugadores, ¿no? Totalmente. Hablábamos del recuerdo mundialista, bueno, del camino mundialista de Honduras, pero ¿con qué te quedas de tu paso por selección? No, creo que todo lo que hicimos fue en función de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Se nos atravesaron cosas, digo, lo de el clenbuterol, que Ujú. no sé ni lo que era, ni de qué se trataba, y de repente algunos que hacen, ¿cómo es posible, no? Pero sucede y tienes que reaccionar y tienes que corregir y tienes que adaptarte y eso es lo que te hace Mm. el que le des la vuelta rápido, la capacidad de adaptación a todas las circunstancias. Y bueno, es lo que pasa en la vida. Ujú. Pues tropezones, pues te raspas, te limpias y sigues. Si te quedas ahí parado, pues te van a rebasar. Y es lo que siempre hemos tratado de hacer. Tu mayor recuerdo con Chivas. No, no, es que son muchos, porque con Chivas estás hablando desde que soy niño, Ujú. porque nací en el club. Entrenábamos, me tocó todos los cambios de Colomos, de irme a la escuelita de fútbol, de abrirla, de cerrarla, de irnos a Verde Valle, de abrir Verde Valle, de cerrarlo, del estadio. Entonces, estás viviendo y vivir un campeonísimo con mi tío Javier. Mm. Entonces, son demasiadas cosas. La familia tenemos muchos títulos por todos lados, por toda la historia que, que vivimos en este club, ¿no? Entonces, decir que es un solo recuerdo es muy difícil decirlo. Por supuesto que el título de jugador, el título de entrenador, todas las circunstancias y- y lo que conlleva todo eso, ¿no? Entonces, eh, hasta recuerdo cuando salíamos en el medio tiempo de los partidos, que había un partidito de niños, también eso era fabuloso porque todo el mundo quería estar y ahí estabas tú y a mí se me hacía normal porque pues tenía el acceso con mi tío Javier Mm. y entraba, subía y bajaba, entonces era, pero, pero son recuerdos que nunca se van a borrar. Ahora es
muy difícil. Sí. Sí, cuando entras a veces los niños que los ves que entran con los futbolistas agarrados de la mano y dices, no manches. Y los ven y son los más odiados de todos los niños porque todos quieren estar ahí, todos. Y la verdad que es una extraordinaria satisfacción. ¿Estás listo para preguntas rápidas? Pues no soy tan bueno para las rápidas, Bueno, venga. pero le entramos. Vamos a ver pues, qué sale. problema. Turno de jugar ping-pong con el Chepo de la Torre. Chepo, ¿practicas otro deporte aparte de fútbol? Digo, no me digas que también eres buenísimo jugando tenis o algo porque sería como un No. robo, ¿no? De chavos jugábamos todos los deportes, lo que fuera, en la calle, en todos lados, porque era parte de nuestra educación. Qué La bueno. competencia diaria, ya fuera casillas, bote pateado, changay, como le llamaban, y todas esas cosas. Entonces, pero sí jugábamos tenis de niños, en la calle, en cualquier lugar. Ahora hemos sido más golfistas que tenistas, ¿no? Ya jugamos lo que nos dé, lo que nos da la oportunidad al cuerpo ya, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo te va en el ping-pong. ¿El gol que más recuerdas? Fue un gol olímpico que metí con Puebla. Fue mi primer partido. Uno de los goles y otro contra Tigres, que fue una tipo tijerita. No sé por qué, pero siempre se me quedaron en la cabeza esos dos goles. Siempre en el gol olímpico uno se pregunta, ¿trató de centrar? ¿Le tiró? ¿Cómo? Fíjate que desde joven tenía el entrenador, que era el abuelo del Chícharo. Tú tíralo como si fuera un tiro libre. Alguien la roza, alguien lo metes, la confusión, y por ahí se mete sola. Y es así, porque me digas, oye, lo Sí, tiré sí, así, sí, sí. con todo respeto, no, lo tiras a la zona. ¿Tu momento favorito del fútbol mexicano? No, siempre va a ser con el trofeo de campeón. Totalmente. ¿Equipo en el que nunca hubieras jugado? En ninguno. Como profesional, tengo que responderle a cualquier equipo en el cual represente. ¿Chivas o Toluca? Híjole, soy Chiva de nacimiento, de corazón, pero soy toluco y he ganado todos mis títulos en Toluca, como entrenador. Máximo ídolo del fútbol mexicano. Ídolo del fútbol mexicano, híjole. Yo siempre, es muy chistoso porque cuando como goleador Hugo Sánchez en el Madrid, siempre quería que los metiera, siempre quería que fuera el goleador, siempre. Me tocó jugar con él, me tocó jugar contra él. De niño a lo mejor era el Willy Gómez y era porque era el driblador, y era Reynoso, que jugaba en el América, que era el antagonista, pero pues no dejabas de admirarlo. ¿Hasta dónde llega México en el Mundial? Esperemos que llegue a donde nunca hemos llegado. Ok, te voy a mostrar unas fotos y tú me vas a decir qué significa para ti cada cosa. El Real Oviedo. Ha sido de mis experiencias más bonitas que he tenido como profesional. ¿Te hubiese gustado quedarte un poco más en Europa? Sí, fíjate que hice las cosas muy bien. ¿A qué me refiero muy bien? Tuve una gran participación en cuestión de minutos. Metí muchos goles, metí muchos pases de gol. Cifras que eran mi regularidad en México. Y que en comparación con lo que se hacía en equipos importantes era de un alto nivel en España. Quizá el panorama de Oviedo no era tan grande como otros equipos, pero los números que hice en mi primer año fueron muy, muy buenos. Puebla, otra extraordinaria ciudad. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que es mi segunda ciudad, porque viví muy a gusto. Me casé con una poblana y no nomás eso, también fui campeón de Liga de Copa y aparte con un tremendo aprendizaje con la gente que convivía ahí en Puebla. A ver, lo siguiente. El Cruz Azul. Cruz Azul. Híjole, es una de las... ¿cómo explicarlo? Cuando estudiaste ingeniería, ves lo que es la planta de Cruz Azul, la cementera, y te quedas con la boca abierta de todo lo que es la gente, el trato que me dieron, la calidad de equipo que había. Creo que es una de las mejores instituciones que tenemos en México. Necaxa. Necaxa, otro es que
cómo poder explicar cuando eh, tienes la oportunidad de no nomás de participar en la parte deportiva, en lo futbolístico. Yo creo que fue donde me decidí un poquito a ser entrenador. Yo ya había hecho mi curso desde muy joven y participé mucho, tanto con Manolo como con Raúl, en la opinión sobre cómo veía las cosas con mis compañeros, con el equipo, con los jóvenes. Y de repente, en la opinión que ellos me pedían, me daba cuenta que sí encajaba con lo que sucedía, con lo que había. Eh, Fue un ánimo muy fuerte el que me dieron para seguir participando con el equipo como jugador, pero también bajaba en primera A y ahí me sentía muy el entrenador del grupo porque me llevaba muy bien con los jóvenes, nos fue muy bien con el equipo y posteriormente fue parte del apoyo que me dieron para mi crecimiento como entrenador, ¿no? De ahí salió la idea de la preparación hacia, hacia los jóvenes entrenadores en el grupo de Televisa. Qué interesante, no sabía eso. Chivas. Pues Chivas es nuestra casa, ¿no? Porque para nosotros el ir al Club Guadalajara en aquel entonces pues era como ir a la escuela, era una materia más de ir a hacer ejercicio, de los entrenamientos, del orden, de la disciplina, de muchas cosas que en lugar de hacerlo en la calle lo hacíamos Claro. en el club y teníamos la oportunidad de divertirnos haciendo deporte, ¿no? Chepo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, esto fue La Chica del Banquillo, Chepo de la Torre. Esta es tu casa. Muchas Cuando gracias. quieras. Chepo de la Muchas Torre con gracias. nosotros.